Bien, entonces vamos a empezar con los ejercicios, dando un repaso general de lo que vendría siendo recursión, vectores y cadenas. ¿Ya? Estos son los ejercicios y bueno, comenzaremos. Voy a abrir una pizarrita virtual. ¿Ya? Entonces primero voy a abrir Sublime. ¿Ya? Y voy a abrir los dos archivos. Primero me voy a crear aquí. No, me voy a crear aquí un nuevo archivo, ¿ya? El archivo de entrada. Ya, aquí le voy a poner el escritorio y la 111, aquí está, ¿no ve? Le voy a poner in. Aquí van a venir nuestros datos de entrada. Aquí lo voy a poner, ¿ya? Luego, me voy a crear un nuevo archivo. Ahora sí, aquí van a venir nuestros ejercicios. Entonces, no sé si estoy grabando. Sí, ya estoy grabando. Ya. Aquí está el 12, 35, ¿no? Ese es nuestro ejercicio, le voy a poner punto cual. Ya. Entonces vámonos con ese ejercicio. Sería el 1235. Ya. Es el ejercicio de igualdad. Bueno, y es un ejercicio de vectores. Ya. Y bueno, a ver qué dice. Les y Bob ganaron un gran chocolate en un concurso de programación y quieren partirlo entre los dos. ¿Ya? Entonces podemos notar que aparentemente ese chocolate se puede ver como un vector, ¿ya? De 5 casillitas y con unos numeritos. Ahorita vamos a ver qué significan esos numeritos, ¿ya? Dice, el problema es que cada cuadrito tiene un índice de deliciosidad. Ah, ya, entonces estos numeritos representan ello, ¿vale? Y quieren que lo voy a hinchar, ¿ya? Y quieren que la partición sea lo más justa posible, realizando solo un corte. Como no quieran romper el chocolate de forma incorrecta, es decir, romper un cuadrito a la mitad, necesitan tu ayuda. Entonces, si estos son los índices de deliciosidad que nos dice que va a tener, eh, ahora sí, esto voy a seleccionar todo, lo voy a eliminar y aquí está. Perdón. Y entonces van a decirnos, esto quiero que sea de color blanco. Ya está bien. Creo que está un poquito más. Y ahora sí. Ahora, dice que quieren partirlos de chocolate, ¿no? Es decir, que todo esto lo quieren partir en dos segmentos, ¿ya? Donde eh, la persona A tiene que tener, digamos, esta parte y la persona B tiene que tener esta parte de aquí. Caso, o digamos, podría pasar que tenga esta parte de aquí y luego tenga esta parte de aquí, ¿ya? En este caso, ¿cuál sería la respuesta? Digamos, si yo dividiera el chocolate en esta cantidad, el índice de deliciosidad aquí sería 1 y en este caso sería de 14. Entonces, estamos viendo que la diferencia de ellos es 13, ¿no? Es un poquito elevado. Entonces, vamos a probar con otro valor, ¿ya? ¿Qué tal si yo lo parto aquí? Perdón. ¿Qué tal si yo lo parto aquí? Aquí tendría una suma de 3 y aquí tendría una suma de 12, ¿no? La resta entre estos dos sería 9. Como que está mejorando un poquito, ¿no? Entonces, seguiremos probando, ¿ya? Seguiremos probando. Voy a borrar esto. Borrar. Y ahora vamos a probar con esto. Listo. Entonces, aquí el índice sería de 6 y aquí sería de 9. Entonces, la diferencia absoluta entre los dos sería de 3. ¿Ya? Y seguimos probando con los demás valores. Es decir, partimos esto. Y aquí el índice sería de 11.
¿ya? Y aquí sería de 4. Entonces, 11 menos 4 sería 7, ¿no? Y ahora sí, podríamos seguir iterando, eh, llegando a este caso, digamos, ¿no? Donde un niño va a tomar todo, perdón, va a tomar todo y el otro no tome nada. Pero podríamos descartar ese caso porque lo ideal sería que ambos tengan dulcecitos, ¿no? Ahora, eso también podríamos analizar aquí. Por ejemplo, aquí, si se dan de cuenta, nos dice que n va a ser mayor a 1. ¿Ya? Esa es una observación clave, porque como n es mayor a 1, ¿no ven? Entonces significa que al menos va a haber dos partes de chocolate, ¿ya? Y eso nos garantiza que eh, nunca va a pasar el caso en el que uno va a tomar todo y el otro se va a quedar sin nada, ¿ya? Ahora, hagamos la lectura de esos datos. Entonces, primero voy a leer la cantidad de elementos de nuestro vector, ¿ya? Luego voy a crear mi vector de ese tamaño. ¿Ve? Le voy a poner, yo le voy a poner con el nombre de array, ¿ya? Va a ser un nuevo vector que va a empezar en ceros y que va a tener n posiciones. ¿Podría hacer eso? Sí puedo hacerlo. Pero ¿cuál era la otra forma de hacerlo? Era que abro los corchetes, ¿no ve? Pongo entero x y digo, para cada x, ¿en dónde? En la entrada que va a ser separada por comillas. Aquí le pueden poner comillas o pueden dejarlo así nomás. ¿Ya? Entonces, esa es su elección. Entonces, por ejemplo, si yo decido mostrar ese lenguaje ahorita, perdón, decido mostrar ese vector ahorita, cuando yo la haga correr, por eso me voy a abrir mi terminal, ya voy a poner cd, me voy a ir a la dirección de donde está mi archivo, ¿no ve? Actualmente es la clase 15 y aquí tiene que aparecer nuestro archivito, ¿vale? Entonces pongo, ejecuto con el intérprete de Python el ejercicio 1235.py. La entrada quiero que venga del archivo in. Le doy a correr y bueno, aquí está. Se tarda un poquito, sí, pero me está mostrando el vector que acaba de leer. Entonces, esto está bien. Ahora, ¿cómo podemos hacer esto? ¿Cómo vamos a poner esa línea? ¿No? Esa es la duda que tal vez eh, podemos tener. Entonces, vamos a recordar que los vectores siempre están enumerados. ¿Ok? Desde el 0, 1, 2, 3 y 4. Estas son las posiciones. Ahora, ¿qué tal si yo me imaginara, digamos, que la rayita está aquí? Entonces, ¿eso qué va a significar? Que esa rayita, ¿ya? Se va a encontrar enfrente, ¿no ve? Entre el 0 y el 1, ¿verdad? Creo que eso es muy obvio. En el último caso, la rayita se encontraría entre el 3 y el 4. Entonces, ¿qué podemos obtener de esto? Que el rango de la rayita solo puede abarcar estos números de aquí, ¿no ve? Está delante del 0, o está delante del 1, o delante del 2, o delante del 3. Entonces, yo podría aprovechar eso y decir que yo voy a poner una rayita en la posición que está enfrente del 0. ¿Ya? O sea, si yo indico que va a estar en esta posición, estaría aquí la rayita. ¿Ya? Si yo indico que va a estar en esta posición, significa que esta va a estar enfrente de la posición 2, que sería esta. ¿Ya? Esa es la simbología que le vamos a dar. Entonces, el rango admisible, ¿no ve? Que aquí empieza desde 0 hasta n-1,
Entonces, nuestro rango admisible para esa rayita sería desde n hasta n-2. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a hacer es que, como hace rato hemos simulado ese proceso, vamos a ir poniendo una rayita adelante del 0, adelante del 1, adelante del 2 y adelante del 3. Puedo hacer eso con un for, ¿no ve? Que recorre desde el 0 hasta el n-2. Entonces, yo aquí voy a poner for i in range n-1. ¿Por qué n-1? Porque, como ustedes recordarán, si yo le pongo que vaya hasta n, solamente va a ir hasta n-1, ¿no ve? Pero si aquí le ponía que empiece desde, perdón, que vaya hasta n-1, entonces realmente va a ir hasta n-2. Porque siempre va una posición antes de donde le especificamos. ¿Ya? Entonces, esta es la rayita. Esta i está representando la rayita. ¿Qué voy a hacer yo? Ahora, me voy a venir aquí. Si la rayita estaba aquí, yo tengo que recorrer desde el 0 hasta el 2. Es decir, tengo que hacer una suma de aquí a acá. ¿Ya? ¿Cómo voy a hacer eso? Con un for. ¿Qué variables necesitamos? Pues como yo necesito acumular una suma en la izquierda, esa suma acumulada yo me lo voy a guardar en una variable que se va a llamar isc y la otra en una variable que se va a llamar der. De tal forma de que aquí en la variable der se almacene el 9 y en la variable isc se almacene el 6. ¿Vale? Entonces, vamos a usar otro for j in range. Ya. Esto, como está empezando, como está recorriendo el rango de la izquierda, lógicamente va a empezar en 0. Entonces, aquí no vamos a poner el punto de donde va a iniciar, sino solamente el punto en donde va a terminar. Ya. Si nosotros queremos que vaya hasta el 2, entonces el for, ¿dónde tiene que empezar? Tendría que empezar en el 3, ¿no ve? Porque si yo le pongo 3, entonces legalmente solo verá hasta el 2. ¿Ya? Ahora, si esto vale 2, significa que yo tengo que ir hasta i más 1, que sería 3. ¿Vale? Ahora, esa suma yo tengo que acomodar en mi variable izquierda. Entonces le pongo izquierda va a ser 0. ¿No ve? Porque como vamos a acumular una suma, yo tengo que poner un acumulador de la suma, que tiene que empezar en el neutro de la suma, que es el 0. Entonces voy a poner que a la izquierda le voy a aumentar el array en la posición J1. Ya está. Con eso ya tengo la parte izquierda, ¿vale? Vamos con la parte de la derecha. Entonces, creo que lo voy a dejar nomás esto así. Y voy a usar la gomita acá. Ya está. Entonces, recordemos que nuestra rayita está en el 2. ¿No? Ahora yo tengo que hacer para la suma de la derecha. Entonces, me declaro mi acumulador for j in range. Ahora aquí sí tenemos que arreglar. ¿Por qué? ¿Dónde tiene que empezar? No puede empezar en la posición 2, ¿verdad? Tiene que empezar en la posición siguiente, que sería la posición 3. Entonces, si esta fuera la posición i, tiene que iniciar en la posición i más 1. ¿Ya? Entonces, que inicie el i más 1. ¿Hasta dónde? Pues, como aquí va a estar el n, no porque son n elementos, entonces que vaya hasta el final, que vaya hasta la derecha, que sería n. Y voy a hacer lo mismo. La derecha va a ser igual a la derecha más array en la posición 4. Para verificar que lo que estamos haciendo está bien, yo voy a imprimir la izquierda y la derecha. ¿Ya? Entonces, voy a hacer correr mi algoritmo y aquí están los datos. ¿Ya? La primera suma sería 1 y 14. La segunda suma sería el 3. ¿no? El 3 y luego 12.
la siguiente suma sería 6 y luego 9, y la siguiente suma sería 11 y 4. Entonces, estamos avanzando bien. Ahora, como yo quiero minimizar, ¿no ve? La suma, lo que yo voy a hacer es que me voy a crear aquí mi variable de respuesta, afuera del for, ¿ya? Esta respuesta tiene que iniciar en un número bien grande. Ese número yo lo puedo poner, digamos, cualquier cifra aleatoria. En este caso lo voy a poner este número, ¿ya? Un número muy, muy grande. Porque como yo quiero minimizar, el neutro de la minimización sería el infinito, ¿verdad? Pero como no hay infinito, pues simplemente le voy a poner un número muy grande. Ahora, la respuesta va a ser el mínimo entre la respuesta y quién. Si yo le pongo izquierda menos derecha, yo puedo correr el riesgo de que la respuesta me dé un número negativo, como es este caso de aquí. Si yo le pongo esto al revés, también corro el riesgo de que me salgan números negativos. Entonces, como yo quiero saber cuánta distancia hay entre estos dos números, tengo de dos opciones. Primera, usar un if, o segunda, usar el valor absoluto. ¿Vale? Yo me voy a inclinar por usar el valor absoluto. ¿Vale? Entonces voy a hacer correr esto. Y ahora sí, la respuesta es la que esperamos, que sería 3. Entonces, esa es la forma en la que nosotros podemos resolver este ejercicio. ¿Vale? Yo no lo voy a subir esto, lo vamos a dejar ahí. Pero esa sería la solución a este problema. ¿Vale? Entonces, cerramos, creamos otro. Vamos a hacer otro ejercicio. Sería el 286.5. Ya, ¿qué nos dice este ejercicio? Veamos. Parece un incremento. Ya, ¿qué nos dice? Escribe un programa que lea una secuencia de números naturales, tal que para cada secuencia imprime el número de pares de números consecutivos, tal que el segundo número sea mayor que el primero. Entonces, aquí dice que nos van a dar un número natural n, seguido de n secuencias. ¿Ya? Aquí está el n, y aquí están las n secuencias. ¿Ya? Cada secuencia termina con un 0, efectivamente. ¿Ya? Pero como nosotros lo vamos a leer como vector, a nosotros no nos va a interesar mucho eso. ¿Vale? Entonces, ¿qué vamos? Primero vamos a leer el n. Yo lo voy a leer como t, ¿vale? Ahorita les voy a explicar por qué. Voy a leer los casos de prueba y recorro esos casos de prueba, ¿ya? tt in el rango de t. Ya está. Ahora, tengo que leer estas n líneas, ¿no? ¿Cómo las voy a leer? Pues ya sabemos. Si hay líneas así, ¿para qué me complico? Prefiero leerlos en un vector. ¿No ve? Entonces voy a poner el tipo entero x for x in range. No es en range, ¿no ve? Es en input.split. Ya está. Imprimiremos estos arrays para verificar que estamos leyendo correctamente. Limpio mi consola. Python 286.py. Y bueno, estamos viendo los primeros problemas, ¿no? Ah, perdón, está esperando datos. Los datos que vengan del archivo in. Ya está. Entonces, hemos leído correctamente. Está bien, podemos continuar. Esta validación la hago porque a veces muchos problemas pueden surgir cuando no estábamos leyendo bien los datos. Entonces, mucho ojo allí. ¿Ya? Ahora, como pueden ver aquí, el tamaño de nuestro vector es 5, cuando en realidad nuestra secuencia solamente tiene 4 elementos, ¿verdad?
porque nos decía que el último elemento va a ser 0. Y eso no se lo tiene que tomar en cuenta, ¿ya? Significa que si la longitud del array, ¿no ve? La asignáramos a la variable n, en realidad nuestra secuencia solo va a tener la longitud del array menos 1, ¿vale? Ahora sí ya tenemos realmente el tamaño de la secuencia. ¿A qué se refiere con pares de datos mayores entre sí? Por ejemplo, si yo tomo este par de aquí, el 1 es menor al 2. Entonces, ahí encuentro mi primer par de números consecutivos que están en incremento. Aquí hay otro, sería el segundo, y este sería el tercero. Por eso es que la respuesta es 3. En este caso, ambos son iguales, entonces no se cumple. Aquí está decrementando, tampoco se cumple. Y bueno, a lo largo del array no podemos encontrar ningún pares de números en incremento. A diferencia de esta secuencia, que aquí existe una, aquí no hay, aquí tampoco hay, y aquí está la segunda. ¿Vale? Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Pues voy a seleccionar estos dos. Ya. Ahora, nuevamente, solamente voy a recorrer hasta acá. Yo voy a tomar estos dos elementos de aquí, estos dos elementos de aquí, estos dos elementos de aquí y estos dos elementos de aquí. Eso significa que si estas fueran las posiciones, voy a reducir esto. Si esta sería la posición 0, 1, 2, 3, 4, sabiendo que nuestra secuencia ahorita tiene solamente 5 elementos, ¿verdad? Solamente puedo iterar hasta el 3, ¿ya? Porque si yo itero hasta el 4, significa que yo estaría considerando esto de acá, ¿vale? Y nos estaríamos saliendo de la secuencia, que es algo que no tiene que suceder, ¿vale? Entonces, ¿hasta dónde tendría que ir yo? Esto de aquí es n-1, solamente tendría que ir hasta n-2, lo que significa que en mi for yo tengo que poner este valor de acá, ¿ya? Entonces le pongo for key in range n-1, ¿ya? Ahora, ya. Yo puedo agarrar esta posición que es la iésima y esta posición que es la iésima más 1, ¿lo ve? Entonces, como yo necesito contar ese número de secuencias, perdón, de pares incrementales, yo me voy a poner un acumulador, ¿no ve? Que me va a decir cuántos de ellos existían. Entonces, decimos, si el array en la posición iésima, ¿no ve? Acuérdense de esto, ¿ya? Entonces, si el array en la posición iésima es menor al de la siguiente posición, ¿qué significa? Que es un par incremental, lo que significa que mi contador tiene que aumentar en 1. Y nada más. Si es menor o igual, no me interesa. Si son iguales, tampoco me interesa. Solo me interesaba este caso de acá. Entonces, al final del for, voy a mostrar a mi contador. Entonces, voy a hacer correr mi programa y podemos obtener la respuesta que nosotros estábamos esperando. Entonces, esa sería la respuesta a este problema. Entonces, cierro y vamos con el siguiente ejercicio. 1294. Perdón. Creo que le tengo que pulsar al botón de ir. 7.
Ya, sumas en rango. Voy a crear un nuevo archivo, 1294.py. Voy a copiar esta entrada a mi archivo de entrada, ¿no? Y leo. Bueno, ¿qué dice este problema? Dice que se tiene una lista de números y te piden hallar la suma entre todos los números que estén entre las posiciones A y B, incluidos A y B. Se sabe que la suma no excede un número entero. Esta parte de no excede un número entero está dirigida a otros lenguajes de programación que tienen una limitación con la cantidad de dígitos que puede almacenar un número. En Python no pasa eso. En Python nosotros podemos usar cualquier cantidad de dígitos que nosotros querramos. Entonces, por eso es que no importa mucho en Python esto. ¿Ya? Bueno, ¿qué nos dice, no? La entrada consiste de múltiples casos de prueba. ¿Ya? La primera línea contiene n, que es el número de casos de prueba. Acá hay un 3, significa que hay 3 casos de prueba. ¿No ve? Estos y estos. ¿Ya? ¿Qué más? Cada caso de prueba consiste de 2 líneas. Aquí lo podemos ver. La primera línea contiene un número m que representa la cantidad de números a leer. Aquí me dice 7, significa que mi vector va a tener que tener 7 números. Posteriormente me vienen los números a y b que van a simbolizar el rango de suma que yo quiero tomar. ¿Vale? Y la salida dice que por cada caso de prueba escrita en una línea la suma de los números que están entre A y B inclusive. Entonces aquí me dice en la posición del 1 a la 3. Si yo me recuerdo bueno, alguien que no sepa lo que son los vectores, posiblemente tome este rango de aquí, ¿no ve? Los posiciones 1, 2 y 3. Pero como nosotros sabemos vectores, sabemos que los vectores están indexados desde el 0. Entonces, las posiciones 1, 2 y 3 serían estas de acá. ¿Ya? Y efectivamente, su suma me da 9. Entonces, hagamos eso. Primero voy a leer el número de casos. ¿Ya? Input. Voy a recorrer esos casos. ¿Ya? Y luego, tengo que leer 3 números. N, que es el número A y B. ¿No ve? Y yo voy a poner eso. N, A, B. Cuando nosotros teníamos este tipo de entrada, lo que usamos es el mapa, ¿no ve? Es decir, map, vamos a mapear de tipo entero, input.split, ¿ya? Y luego vamos a leer el vector, ¿no ve? ¿Cómo leemos un vector? Pues como siempre, ¿no? Ar va a ser igual a, abro esto y pongo de tipo entero x, for x in input.split. Entonces, aquí nosotros estamos leyendo estos 3 datos de acá y con esta segunda línea estamos leyendo el vector que está aquí abajo. ¿Ya? Para verificar que en verdad estamos leyendo bien, yo siempre les recomiendo muestren lo que acaban de leer para saber si está bien. ¿Ya? Aquí le voy a poner 294 y efectivamente aquí está lo que acabamos de leer de manera correcta. Vale. Entonces, ¿cómo es esta suma de rangos? Pues básicamente yo aquí voy a tener un vector, ¿ya? Pam, 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 pam. Y, bueno, lo de siempre, ¿no? Va a estar indexado desde la posición 0, posición 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si a mí me piden de la posición 1 a la posición 3, ¿qué debería hacer yo? Pues debería iniciar mi for en esa posición A, ¿verdad?
y después dirigirme a la posición B. Pero como sabemos que el for de Python es un poquito raro y en verdad que queremos que tome hasta la posición 3, entonces lo que deberíamos hacer es que en ese for tendríamos que ponerle este de aquí, V más 1, ¿ya? Entonces aquí hacemos eso. Como yo voy a acumular una suma, esa suma yo la voy a empezar en 0. Ya ese acumulador se va a llamar suma y va a iniciar en 0. Yo voy a recorrer entonces ese rango, el rango A hasta B más 1, ¿ya? Y simplemente, pues, mi suma, le voy a sumar el array en la posición y ese, ¿ya? Y al final imprimo la suma, ¿vale? A ocurrir este ejercicio. Y bueno, este me dice que es el resultado. Veremos si es verdad. Efectivamente, ¿ya? Pero nosotros no estamos aquí para hacer solamente esto, ¿ya? Claro que esa es la respuesta y ahí tendría que morir el algoritmo. Pero el objetivo para con este ejercicio es el siguiente. Es que de ahora en adelante existe una forma en la cual nosotros podemos obtener la suma de todo un rango, para ser sinceros, de cualquier rango, de este rango o de todo este rango, ¿ya? Eh, Usando solamente restas, ¿ya? ¿Cómo podemos ver esto? Por ejemplo, si yo tengo el vector 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿ya? Lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a decir, ¿cuál es la suma del primer elemento? Es 1. ¿Cuál es la suma de los primeros dos elementos? Pues sería 3, ¿no? Pero, ¿cómo obtengo este 3? ¿Sumo todo esto de nuevo? No, no es necesario. ¿No ve? ¿Por qué? Porque como yo quiero la suma de todo este rango, significa que a la suma que había en este rango de aquí, simplemente le aumento el 2. ¿No ve? La suma acumulada hasta aquí era 1. Entonces le aumento 2 y se vuelve 3. ¿Ya? Lo mismo, aquí sería 6. ¿No ve? Y es que no necesito estar recorriendo todo esto, sino que solamente obtengo la suma acumulada de este rango y le aumento 3. ¿No ve? Por eso sería 3 más 3, 6. ¿Vale? Aquí va a ser lo mismo. Suma acumulada de aquí, ¿cuánto es? 6. 6 más 4, 10. ¿Ya? Luego, suma acumulada de los 4 primeros elementos, 10. 10 más 5, 15. ¿Verdad? Suma acumulada de los primeros 5 elementos, 15. 15 más 6, 21. Entonces, esto es la forma en la que nosotros hemos obtenido un vector con una suma de unas acumuladas, ¿no? Es decir, la acumulada hasta aquí, la acumulada hasta aquí, la acumulada hasta aquí, la acumulada hasta aquí, ¿verdad? A eso se le llama vector de acumuladas, ¿ya? Y es que, ¿cómo nos va a ayudar esto para resolver el problema de saber cuál es la suma en el rango LR? Suponte que yo quiero esta suma de aquí. ¿Cuánto es esta suma? Es 12, ¿verdad? Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Yo lo que puedo hacer es que, perdón, voy a obtener la suma hasta aquí, ¿no ve? Que lo voy a poner en verde. Y le voy a restar esta suma de aquí.
¿ya? Es como si yo dijera, yo voy a sumar todos estos elementos, ¿ya? Pero le voy a quitar esto de aquí. Entonces, eso va a hacer que solamente me quede este segmento de aquí. Y haremos la prueba, ¿no ve? Que sería 15 menos 3. 15 menos 3, 2. Y es lo mismo que me daba mi otro algoritmo de aquí. ¿No ve? 2. Esa es una suma de acumuladas. Entonces, si este de acá es el rango A y este es el rango B, ¿cómo sería, cómo podría obtener este 12? Pues simplemente sería la resta entre la acumulada hasta el índice B menos el acumulado hasta el A, ¿no ve? Hasta el A, pero una posición antes, que sería A menos 1, ¿vale? Entonces, eso, así es la forma en la que podemos obtener cualquier suma de un determinado rango con un vector de acumuladas. Y esa idea es muy poderosa porque me va a evitar estar recorriendo con un for cada rato. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Lo que vamos a hacer es que nos vamos a crear otro vector de acumuladas. ¿Ya? Le voy a poner acumuladas, acu, ya. Va a ser un vector que va a estar con ceros y que va a tener n posiciones. ¿Ya? Entonces, entonces, ¿cómo decía yo? Y aquí es donde vamos a empezar a tener un problemita, ¿ya? ¿Qué habíamos dicho? Para hallar la acumulada hasta este punto, ¿no ve? Es decir, la acumulada en la posición décima es igual a ¿qué cosa? A la acumulada en la posición anterior más, ¿no ve? El valor del vector en la posición décima. Eso nomás es. Esa es la fórmula, ¿no ve? Porque yo quería la acumulada de hace ratito, ¿no ve? Sumándole mi valor actual. Pero aquí hay un problema. Y el problema es que si yo quiero saber la acumulada para el punto 0, esto va a ser menos 1, volviéndose la posición menos 1, que eso no debería existir, ¿ya? ¿Cómo subsanamos esto? Pues sencillamente me voy a crear una posición extra en este vector de acumuladas, ¿ya? Aquí haciendo que el primer valor de aquí sea 0, ¿ya? Entonces, ahora sí, yo voy a decir 1 más 0 va a ser 1, ¿vale? Ahora, entonces, en verdad, ¿cuántas posiciones debería tener nuestro vector de acumuladas? Pues n más 1, ¿no ve? Porque estamos incluyendo al 0 de la izquierda. Eso significa que yo voy a tener que hacer una pequeña movida de todos los elementos. Es decir, si esta es la posición 0, 1, 2, 3, 4 y 5, entonces esta debería ser la posición 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ya? Notan, ¿verdad? Que aquí es 0 y aquí es 1. Y aquí es 1 y aquí es 2. Entonces va a estar en una posición más adelante. Lo que significa que mi for, ¿no ve? Que va a ser i, va a empezar en 1 y que va a ir hasta n más 1. ¿Ya? Ahora, como decía, el acumulado en la posición décima va a ser igual a acumulado en la posición anterior más el actual valor
del array en la posición i menos 1. Ya no en la posición i, sino en la posición i menos 1. Porque si yo quiero el acumulado para la posición 1, entonces tengo que sumarle el valor del array en la posición 0. ¿Ya? Ahora, voy a imprimir mi vector de acumuladas para ver cómo me estará yendo. Ya, aquí voy a hacerlo correr y aquí está. ¿No ve? El vector que les mencionaba. 0, 1, 2, 3, 6, 10, 11, 15, 21, 28. ¿Ya? Ahora, cuando yo quiera obtener la respuesta, ¿qué habíamos hecho? Pues simplemente yo tengo que imprimir, ¿qué cosa? Ay, no, creo que se cerró. No, no, no. Yo tenía que imprimir, ahora sí. Aquí está. A ver, el valor del acumulado en la posición B menos el valor del acumulado en la posición A menos 1. Ahora, hago correr mi ejercicio. Efectivamente, aquí es AQ. Y, bueno, me da esta respuesta, que parece ser distinta a la anterior, ¿no? A ver, y veremos qué está pasando. No sé por qué se ha cerrado esto. Es que resulta, ¿no ve? Como habíamos mencionado más antes, que si yo le pongo de la posición 1 al 3, lo que ha hecho es que me ha considerado todo esto. ¿No ve? Porque actualmente, como hemos cambiado los índices, o sea, me refiero a esto, como hemos cambiado los índices del 0 al 1, entonces el rango real debería ser del 2 al 4. O sea, solo es aumentarle aquí un 1, ¿ya? Que sería b más 1, que sería AQ menos 1 más 1. Pero menos 1 más 1 es 0, entonces así nomás se queda. Ahora sí, hago correr y me obtiene la misma respuesta que hace rato. ¿Ya? Entonces, es la forma en la que nosotros podemos hacer un vector de acumuladas. ¿Ya? Incluso este vector puede ser hecho en el mismo array, ya por si acaso. No siempre es necesario crearse otro vector. Puede hacerse aquí mismo. Ahí no hay ningún problema. Entonces, es una forma para poder resolver, y con esto ya hemos aprendido cómo se usa un vector. Aquí le voy a poner vector de acumuladas. Listo. Vamos con el siguiente ejercicio. 12.57. Anagramas. Este es un problemita de strings, ya, de cadenas. Y vamos a hacer una idea que ya habíamos visto anteriormente, ya, que era el vector de ocurrencias para strings, ¿vale? Entonces, me dice que dada una cadena de texto S y otra cadena de texto Q, haz un algoritmo que indique si son anagramas o no. ¿Qué es un anagrama? Voy a eliminar esto. Si yo tengo, si yo tuviera la palabra abac, ¿no ve? Yo tuviera la palabra cava, estas dos son anagramas. ¿Por qué? Porque si yo le hago un ordenamiento especial a estas palabras, sin añadir ni quitar letras, puedo obtener una palabra, proveniendo de otra palabra. ¿Ya? Y esto es un poquito más extenso. ¿Por qué? Porque puede no importar que haya espacios. ¿Ya? Como es este caso. Por ejemplo, esta palabra de acá
tiene dos espacios, pero aquí solo tiene una. Aún así, este texto, perdón, logra ser anagrama, ¿ya? Porque si ordenamos todas sus em, letras, puedo obtener esto de acá. Ahora, ¿cómo es que yo puedo hacer esto? ¿Hago algún algoritmo de ordenamiento o cómo tengo que hacerlo? Pues básicamente lo que nos va a ayudar a resolver este problema va a ser nuestro famoso vector de ocurrencias. Si se acuerdan cómo era un vector de ocurrencias, lo que yo tenía aquí era un vector de esta forma, ¿no ve? Tan, 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 posición 0, posición 1, posición 2, posición 3. Aquí me voy a crear otro vectorcito más. ¿Ya? Y si se acuerdan, la letra A nosotros la asociábamos al 0, la B la asociábamos al 1, la C la asociábamos a la 2. ¿No ve? Entonces, si yo le saco el vector de ocurrencias aquí, significa que en mi vector de aquí va a tener los siguientes datos. Aquí va a decir que existen dos A's, existe una A, una B, perdón, y una C. Si yo le Ahora, si al otro texto yo le saco su vector de ocurrencias, me va a decir que ahí va a haber una C, dos A's y una B. Entonces, como esto es lo mismo, o sea, como se repiten la misma cantidad de veces, sí serían anagramas, ¿verdad? Porque si tienen la misma cantidad de letras, entonces, si yo ordenara las letras, las reordenara, puedo obtener tranquilamente este texto de aquí, ¿verdad? Puedo obtenerlo tranquilamente. Entonces, solo se trata de eso, de verificar si sus vectores de ocurrencias son iguales. ¿Ya? Se puede hacer algo más óptimo como usar restas, pero eso se los dejo a su creatividad. Lo que a mí me importa es, primero, tengo un texto, obtengo su vector de ocurrencias, tengo otro texto, obtengo su vector de ocurrencias y luego voy a verificar si estos dos vectores de aquí son o no son iguales. Entonces, dicho eso, vamos a hacer el ejercicio. Primero, pues me dice que va a haber un número de casos de prueba, ¿ya? Y voy a recorrer esos casos. Cada caso de prueba tiene dos cadenas. Entonces, la cadena A y la cadena B. ¿Ya? Listo. Habíamos dicho que para el vector A, yo voy a obtener su vector de ocurrencia. Y para el vector C, lo mismo. Entonces, si voy a hacer lo mismo para los dos, me crearé alguna función, algún procedimiento, de tal forma de que yo le mande ese texto y me obtenga directamente su vector de ocurrencias. ¿No ve? Aquí le voy a poner vector ocurrencias de la cadena A y en otro vector que me lo guarde el vector de ocurrencias de la cadena B. Luego me voy a crear otro procedimiento para verificar si son iguales. Aquí le voy a poner, ¿serán iguales el ARA y el ARB? Nada más, ¿no ve? Entonces, obtengo vector de ocurrencias y luego verifico si son iguales. ¿Cuál empezamos haciendo primero? Cualquiera, depende de nosotros. Voy a empezar por el más facilito. El que verifica si dos vectores son iguales. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, como es un vector de ocurrencias, nosotros ya sabemos que como solo existen 26 letras, entonces nuestro vector va a tener 26 posiciones, ¿vale?
Entonces me defino el método iguales, ARA, le ponemos X y Y, ¿vale? Entonces, yo recorro cada posición, ¿no ve? Y le pongo for i en el rango hasta el 26 y digo que aquí le voy a poner un switch que esté en true, ¿ya? Si en algún momento el X en la posición yésima llegara a ser distinto del vector Y en la misma posición, si llegaran a ser distintos, entonces ese switch que se ponga en false, ya, diciendo que ya no son iguales. Al final de todo esto, pues que retorna la respuesta, ¿no? Para saber si eran o no eran iguales. Pero ¿para qué yo voy a retornar? Directamente lo mostraré aquí la respuesta, ¿ya? Entonces, si ese switch, después de todo este recorrido, sigue siendo true, significa que son iguales. Y como son iguales, entonces, ¿qué hago? Pues tengo que imprimir que sí, son anagramas. Caso contrario, voy a imprimir no, diciendo que no son anagramas. ¿Ya? Listo. Vámonos con la siguiente función. Y es la que nos importa, ¿no? La que devuelve un vector de ocurrencias. Entonces pongo def, vector de ocurrencias, y aquí un texto, le ponemos un texto S, ¿vale? Haciendo referencia a un string. Ya. Entonces, ¿cómo hacíamos esto? Primero me creo mi vector de ocurrencias. Le voy a poner ocu. Va a ser un vector que va a estar con ceros y de 26 posiciones. ¿Ya? Ahora sí, voy a recorrer cada carácter en la cadena S, ¿verdad? ¿Y qué hacía yo? Tenía que hacer la conversión de letra a entero, ¿no ve? Como en este caso, que la A va a valer 0, la B 1. ¿Cómo hacíamos eso? Fácil. Obtengo el valor ASCII, ¿no ve? Usando ORT de C, es decir, obtengo su valor numérico. A ese ASCII, aquí directamente lo voy a hacer, le voy a restar 97, ¿no ve? Porque 97 es la minúscula, es el ASCII minúscula de la letra A, ¿ya? Una vez que ya tenga yo el 0, porque obviamente si la letra A, por ejemplo, si aquí estuviera el carácter A, este de aquí me va a dar 97, ¿no ve? Va a ser, entonces su resta va a dar 0. Pero si aquí estuviera el carácter B, esto me va a dar 98. Y la resta de esto me va a dar 1. Y así sucesivamente. En general, para la letra C. Como ya aquí ya tengo la conversión, entonces digo que la ocurrencia de esta letra que incremente en 1. ¿Ya? Al final de todo, yo voy a retornar, ¿ya? Ese vector de ocurrencias. Entonces, retorno oco. Y listo. Ahora vengo aquí a correr mi programa. Le pongo Python. Era el inciso 1257.py, la entrada del archivo in. Y bueno, aquí nos está dando errores, ¿no? Y es que cuando son distintos, aquí se pone not, ¿no ve? Not igual. Ya, ahora hago correr esto y ya, me sigue dando errores. Creo que esto es así entonces. Si son iguales, a ver, veremos. A ver qué pasó aquí. Dice error en la línea 26 al llamar a esto.
¿ya? Y está comparando estos 9, el X y el Y. Mm, esto es raro. Mm, sí, porque debería funcionar normal, ¿no? Dice. No es, function object is not scriptable. A ver, si yo comentara esto, veremos si me da error. Aparentemente me sigue dando error, ¿verdad? Pero ya me está dando error en esta parte de acá. Entonces aquí como que está algo raro, ¿no? A ver, si yo decomento esto y hago correr, el error me lo está lanzando en esta parte de aquí. Entonces es algo medio raro. A ver, le voy a poner J, por si acaso. J, aquí le voy a poner J. Vamos a hacer esto. Voy a omitir este método de acá, ¿ya? Y primero veré si me está devolviendo o no me está devolviendo los vectores que quería, ¿ya? Voy a mostrar el array A y el array B. Y desde aquí, como que ya me está... Ah, ya, qué tonto. Aquí tendría que ponerle OQ, ¿verdad? Ahora sí, claro, ahora sí tiene sentido. Perdón, culpa mía. Ahora sí. Eh, ya. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué me está saliendo este error? Porque, si se acuerdan ustedes, en este texto había espacios. Entonces, esos espacios, obviamente, lo está tomando su valor aquí y le está dando un valor fuera del rango desde el 0 al 25, que es donde trabaja mi vector de ocurrencias. Por eso me sale ese error de que se salió de los límites de la lista, o sea, del vector. Entonces tendría que validar primero que sea una vocal, perdón, una letra, ¿no ve? Entonces, en caso de que sea letra, es letra. En caso de que el carácter C sea una letra, entonces recién haces esto. Eso significa que me tengo que crear mi función es letra, ¿verdad? Entonces pongo D, es letra, C, y le pongo si, ¿no ve? C está entre este rango, significa que es una letra. Y entonces que retorne true. Caso contrario, que retorne false. Hago correr y ahora ya. No se corta, pero al menos como que está respondiendo un poquito, ¿no? Y es que aquí le habíamos modificado. Y aquí le tenía que poner not. Ahora sí. No, porque aquí teníamos que ponerle distinto. Y esta es la forma de hacer el distinto. ¿Ya? Y bueno, entonces es la forma en la que nosotros sabemos si dos letras son o no son anagramas. ¿Vale? Y listo. Entonces, esa sería la solución para este ejercicio. Vámonos con el otro.
Este de aquí. Potencias. Sí. Este ejercicio lo quería ver hace tiempo. Eh, Muchos van a decir que este ejercicio es muy fácil y tienen razón al decirlo, porque lo que me pide es hallar las potencias. Es decir, para cada par A y B, imprime A elevado a la B. Y eso es todo. ¿Cuál es el reto en este ejercicio? Es que nosotros vamos a usar un método muy poderoso, ¿ya? Que pertenece a la familia de los algoritmos divide y vencerás, ¿vale? Este algoritmo es conocido como la exponenciación binaria, ¿ya? Y les voy a empezar a explicar cómo se utiliza. Ya, primero, si yo quisiera hallar un número A el elevado a un número B, ¿cómo podría hacerlo si es que yo no conociera el, las librerías matemáticas? Por ejemplo, me refiero al POU. ¿Cómo le haría? Pues lo primero que se me vendría a la mente sería, bueno, pues voy a multiplicar la- el, el número A varias veces. ¿Cuántas veces? Pues para ser exactos, V, perdón, V veces. ¿No ve? Y bueno, eso tiene sentido, ¿no? Porque si yo elevo 2 a la 3, entonces esto me va a ser igual a 2 por 2 por 2. Y esto me da 8. Es lo mismo, es lo mismo, ¿ya? Eh, entonces, ¿qué puedo hacer yo aquí? Porque suponte que, bueno, en este ejercicio no sucede, pero puede llegar a pasar que ese V sea muy grande. Es decir, puede llegar a ser 10 a la, no sé, una cantidad bien loca, 1.000.000, 1.000.000. Eso va a ser mucho, ¿no? O sea, imagínate recorrer esto 1.000.000 de veces. Entonces, eso va a hacer que tu algoritmo tarde, ¿no? Entonces, ¿cuál es el truquito que le podemos ver aquí? Ya. Yo voy a tomar el ejemplo de 2 elevado a la 6, digamos. ¿Ve? Que sería 2 por 2 por 2 por 2 por 2 y por 2. Esto es igual a 2 a la 6, ¿no ve? Y ya, la respuesta a esto sería 64. Creo que 64. Entonces, yo te pregunto, ¿qué pasaría si yo tomo, o sea, si yo tuviera el resultado de todo esto? Digamos, 2 a la 5, 2 a la 5 por 2. ¿Cambiará algo? No, ¿verdad? La respuesta va a ser lo mismo. ¿Qué pasa si yo tomo los primeros 4? Es decir, si yo multiplicara 2 a la 4 por 2 a la 2. ¿No ve? Porque aquí sobran unos 2. Entonces, la respuesta cambiaría. No, ¿verdad? Porque lo que me dice la matemática es que si yo tengo un número b elevado a una potencia a y le multiplico el mismo número b elevado a una potencia c, lo que pasa es que se va a producir la suma de los exponentes, nada más. Entonces, como esto ocurre, ¿qué puedo hacer yo? A mí se me puede ocurrir calcular esto, 2 a la 3, y calcular este otro
¿verdad? Y los multiplico y el resultado me va a dar el mismo. Pero ojo aquí, si yo ya he calculado una vez esto, ¿para qué lo voy a volver a calcular? Si ya lo tenía aquí. Entonces, solamente he necesitado calcular una vez y eso lo he usado 2 veces. ¿Ya? Ahora, lo mismo aquí. Y es que este 2 a la 3 yo lo puedo dividir en dos partecitas. ¿No ve? Es decir, lo divido 3 dividido entre 2 sería igual a 1. ¿No ve? Entonces, este va a tomar 1 y este va a tomar 1. Esto va a ser 2 a la 1 por 2 a la 1. Pero como era un número impar, pues me va a estar sobrando aquí uno, aquí aparte, ¿no? Eso no hay problema. Después lo puedo arreglar. ¿Ya? Entonces, la multiplicación de estos dos eh, va a ser 4. ¿No ve? Y como esto era impar, que ha provocado que me sobre un numerito, entonces le multiplico esto por 2 para que me dé 8. ¿Ya? Supongamos, ¿ya? Que, que esto no hubiera sido 2 a la 3, sino hubiera sido 2 a la 4. Entonces, este 4 lo divido en dos números, ¿ya? En 2 a la 2 y 2 a la 2, ¿ya? Y esto lo puedo seguir dividiendo, ¿no ve? Lo puedo dividir en 2 a la 1 y esto en 2 a la 1. Incluso esto lo puedo seguir dividiendo. 1 dividido entre 2, 0. 2 a la 0. Y aquí va a ser 2 a la 0. ¿Y qué ha pasado? Recordemos, como es un número impar, entonces siempre va a haber un 2 extra, ¿ya? Y bueno, aquí hemos llegado a un caso bien fácil de resolver, bien trivial, que le llamaremos nuestro caso base. Cualquier número x elevado a la 0, pues siempre va a ser 1, ¿no ve? Entonces esto va a valer 1 por sí mismo, que sería 1 por 1, va a ser 1. Como era impar, entonces le agregamos le multiplicamos la base una vez más y sería 1 por 1 por 2. Me va a retornar 2. Me dice, multiplica 2 a la 1 por 2 a la 1. Entonces sería 2 por 2, 4. Entonces aquí me va a retornar 4. Y aquí lo mismo. Multiplica 2 elevado a la 2 por 2 elevado a la 2. Entonces sería hacer esto. Este resultado lo multiplico por sí mismo. 4 por 4, 16. Y este resultado voy a retornar aquí. ¿Ya? De eso trata la búsqueda binaria. Perdón, la exponenciación binaria. Y es que si yo tengo un número b elevado a la a, este número va a ser igual a, aquí lo voy a dividir en dos casos, ¿ya? En b elevado a la a medios multiplicado por b a la a medios, eso es lo que acabamos de ver, ¿no ve? Porque si este a valía 8, entonces lo dividí en 4 y en 4, ¿ya? Y ese va a ser el resultado siempre y cuando a sea, el valor de a sea un número
par, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando el valor era impar? Pues básicamente a ese resultado nosotros le multiplicábamos la basecita una vez más, nada más, ¿no ve? Y ese es cuando era impar. Y eso es todo. Entonces, ¿cuál era nuestro caso base? Pues que cuando A valía 0, cualquier número elevado a la 0 siempre me va a retornar 1. ¿Ya? Ahora, entonces, yo vengo aquí, voy a leer el número de casos de prueba y digo, voy a leer los dos, ¿no ve? A y B va a ser map. Entonces, el resultado va a ser igual a la exponenciación, puede ser una exponenciación binaria de ¿quién? De A elevado a la B. Y al final imprimo el resultado. Nada más. ¿Cómo es esta función de exponenciación binaria? Pongo def exponenciación binaria, acá ver, ¿no ve? Entonces digo, primero, siempre el caso base. Siempre los casos base van primero. Si el exponente es igual a 0, entonces, ¿qué habíamos hecho? Que retorne 1 directamente. ¿No ve? Caso contrario. Ya. Yo me voy a almacenar esta respuesta de acá. Es decir, esta es mi respuesta. Me la voy a almacenar en un número. ¿Ya? Ese número la voy a llamar, no sé, llamémoslo C. ¿Ya? C va a ser igual a la exponenciación binaria de quién, pero de A. Recordemos que A es la base. En nuestro caso sería esto, bien raro, pero sí. Esta sería la A y esta sería la B. Sí, sé que es raro y bueno, ni modo, ¿qué vamos a hacer? Sería A elevado a la mitad de B. A B medios. ¿Por qué estoy poniendo esto aquí así? Porque recordemos que si esto es impar, me tiene que devolver la parte entera. ¿Ya? Ahora sí. Entonces, este resultado C se tiene que multiplicar 2 veces. ¿No ve? Es decir, que mi respuesta que voy a retornar va a ser C por C. ¿Verdad? Y aquí hay un caso especial que en caso de que B, es decir, el exponente sea impar, entonces a esa respuesta yo tengo que multiplicarle una vez más la base. En nuestro caso la base es la letra A. Ahora sí, una vez calculado eso, pues simplemente retorno el resultado. Ahora sí, haremos la prueba. Voy a mandar todo esto. Y ya. Es así. Ah, claro. El ejercicio se llama 1261.
y listo. Y ya está. Me dice que 3 elevado al cuadrado es 9, que 2 elevado a la 8 es 256, que 5 elevado a la 0 es 1, que 0 elevado a la 3 es 0, que no sé si está bien. Ah, está bien. ¿Ven? Entonces, esa es la respuesta. ¿Ya? Y como les decía, ¿dónde se ve la optimización aquí? Hacerles recuerdo que este algoritmo se ejecuta esta cantidad de veces. En este caso sería A, ¿no? Este sería el exponente, es decir, cuando es así. Ese A es esto. Cuando avancen un poquito más, van a ver que el algoritmo de multiplicar hartas veces con un for tiene una complejidad de n. O sea, tiene una complejidad de A más o menos. Es decir, que si A es igual a 8, perdón, si A es igual a 16, entonces va a tomar 16 operaciones en poder obtener el resultado. Pero como el algoritmo de exponenciación binaria usa divide y vencerás y tiene esta forma, entonces va a ser logaritmo en base 2 de 16. Y veremos cuánto es eso. Son 4. Entonces, este algoritmo de exponenciación binaria solamente va a hacer 4 operaciones. Entonces, ustedes noten cuánto es la diferencia de operaciones que hace. Y esto es mucho peor cuando son números grandes. O sea, perdón, esto es mucho más rápido cuando se trata de números grandes. Por ejemplo, si yo quisiera hacer 1.000.000 de operaciones, mi algoritmo de exponenciación binaria solamente va a ser a lo máximo 20 operaciones. Cuando mi otro algoritmo haría 1.000.000 de operaciones. Entonces, es el poder que tiene la búsqueda binaria y lo mejor de todo es que lo hemos hecho de manera recursiva. ¿No ve? Porque ¿cómo se comporta esto? Si yo quiero exponer 2 con elevado a la 8, esto va a llamar a 2 elevado a la 4 por 2 elevado a la 4. ¿No ve? Pero 2 elevado a la 4, ¿quién va a ser? Va a ser 2 elevado a la 2 por 2 elevado a la 2. ¿Verdad? Pero 2 elevado a la 2, ¿quién es? Es 2 elevado a la 1 elevado a 2 elevado a la 1. ¿Pero quién es 2 elevado a la 1? Es 2 elevado a la 0. Y como esto es caso base, entonces retorna y ya no sigue en la recursión. Y lo acaban de ver visualmente. Solo ha hecho 4 operaciones. De hecho, solo ha hecho 3, ¿no? Porque esto directamente se retorna. Pero han visto que no ha tardado las 8 operaciones como el otro algoritmo, sino que solo ha hecho 3. Es la eficiencia de la búsqueda binaria. Perdón, de la exponenciación binaria. ¿Ya? Bien, esto lo voy a comentar. ¿Vale? Y bueno, como les decía, esto sirve para números grandes. Digamos, aquí le pongo 20, pues, sin problemas lo calcula. ¿Me ve? Si esto le pongo 100, también lo va a calcular. Vale, ahí no hay problemas. Aquí le pongo un poquito más
eh, va a tardar, pero en mostrar, ni así. Miren cuánto tarda. Entonces, bueno, es lo bonito de la búsqueda binaria, de la exponenciación binaria, perdón. Bien, eh, bueno, y para estos tres ejercicios les voy a dar un tip, ¿vale? Y el tip es el siguiente. ¿Cómo se pueden resolver estos ejercicios? ¿Ya? Porque estos ejercicios son para ustedes y aplican lo que les dije. Primer ejercicio para ustedes. Rotar posiciones pares e impares en un rango determinado. ¿Qué significa esto? Eh, por ejemplo, perdón, ya, en un rango dado. A ver, ya. Aquí está la posición 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si a ti te dicen el rango del 2 al 6, ¿qué significa? Que tu for solamente tiene que ir desde el 2 hasta el 6 más 1, que sería el 7. ¿No ve? De esa forma, con un for, trabajas adentro de un rango. Ya. Ya estás adentro de ese for. Dice rotar posiciones pares e impares. ¿Cómo vas a hacer esto? Por ejemplo, que la forma de rotación es en esta dirección. Lo que significa que este se va a venir aquí, este se va a venir aquí, y bueno, a este le toca irse aquí. ¿Ve? Entonces, a ver, si yo moviera este elemento de aquí a acá, de manera directa, entonces este de aquí se perdería, porque lo estaría sobreescribiendo. Para evitarme eso, lo que voy a hacer es, estoy en una posición par. ¿Cómo verifico que una posición es par? Fácil, que la posición i, si es módulo 2, entonces es par, ¿no ve? Si no, no es par. Entonces, yo tengo esta posición y lo que voy a hacer es que tengo que saber cuál es la posición siguiente. ¿Ya? La posición siguiente es obviamente i más 2. Entonces, obtengo el valor en esa posición. O sea, x va a valer lo que está en el vector, pero en la posición i más 2. ¿Ya? Es como si me guardara el valor aquí un ratito. Como si metiera una copia de seguridad. Entonces, la próxima vez que esto venga aquí y lo reemplace, ya no me va a importar mucho porque yo ya he guardado el valor. Después, cuando mi algoritmo siga avanzando, donde va a tomar esos dos datos de aquí, yo voy a hacer lo mismo. Y es que este valor de aquí me lo tendré que guardar en un lado, ¿verdad? Ese algo, ese valor puede ser otra variable y, digamos, ¿ya? Guardas ese valor, ¿no ve?
¿Y qué haces ahora? Pues ese valor que habías guardado más antes, ya lo asignas aquí, ¿ya? Luego, para este de aquí, le correspondería el 8, ¿no ve? Pero lo malo es que, primero, en caso de que existiera la posición 8, yo tendría que validar además que pertenezca al rango, ¿ya? Si no pertenece al rango, significa que yo debería moverle al primer número que está en mi rango, es decir, a ese de acá. Entonces, hago el movimiento nuevamente como se había mostrado aquí anteriormente. ¿Ya? Puede parecer algo complejo, ¿ya? Y si no se lo programa de buena forma, sí puede ser una pesadilla, pero podemos usar otra forma de programar. ¿No ve? Voy a borrar todo esto. ¿Ya? Voy a poner aquí una gomita. Y la forma más fácil es la siguiente. Ya, yo tengo este rango de aquí. ¿Ya? En vez de recorrer de manera tradicional, yo lo voy a hacer al revés. ¿Por qué? Porque si yo recorro al revés, podría tomar la siguiente metodología. Es decir, para esta posición, quiero que me pongas este de aquí. La siguiente vez que se ejecute en esta posición, va a decir, de esta posición, pónmelo aquí. ¿Ya? De esa heurística vamos a tomar. Entonces, em, ¿qué es lo primero que debería hacer? Primero, el valor que tenía aquí, yo le voy a guardar en una variable, ¿ya? En una variable X aquí afuera. Ahora, sin temor, ¿ya? Yo voy a hacer lo siguiente. Suponte que es la posición Y. Entonces, en el vector, en la posición Y, va a ser reemplazado con el valor de la posición Y menos 2. Es decir, esto de aquí. Y como está recorriendo en esta dirección, lógicamente lo mismo va a pasar aquí, ¿ya? Y luego cuando está en esta posición, pues va a querer jalar de aquí afuera. Pero ojo, tengo que validar que I menos 2 todavía tiene que pertenecer al rango, este rango de aquí, ¿no? Este rango de aquí. Eso implica que esto tiene que ser mayor o igual a L, ¿no? Donde L vendría siendo este de aquí, el lado de la izquierda, del left. Ahora, en caso de que no llegara a cumplirse, como en este caso, al final del for, afuera del for, este valor que habíamos guardado más antes, lo voy a asignar directamente a este de aquí, ¿ya? Es decir, que el vector en la posición 2 la voy a asignar sin miedo X. Ojo que esto está afuera del for, ¿ya? Entonces, es la forma en la que van a trabajar. Nada más. Y pues para los impares sería lo mismo, ¿no? Para los impares sería lo mismo, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué más? Pues, ¿qué dice? Mostrar las palabras que solo tienen una repetición de cada letra. Fácil, ¿no? ¿Qué haces tú? Ya habíamos visto esto más antes. Si tú tienes un texto,
los separas por espacio, por espacios, ¿no ve? Y tú ya tienes tu palabrita. Ya tienes tu palabrita. Una vez que tengas tu palabrita, te haces un vector de ocurrencias, ¿no ve? De tu palabrita S, le sacas su vector de ocurrencias. ¿Cómo vas a saber que cada letra se repite una vez? Pues, básicamente, en esa posición, máximo tiene que tener el valor 1 o puede tener el valor 0. ¿Ve? 1 indicaría que esa letra solo se repitió una vez. 0 significa que esa letra nunca ha estado en esa palabra. Pero si tuvieron 2, un 3 o un 4, significa que como se ejecutó 2 veces, entonces esa letra se repite 2 veces en la palabra. Como se repite 2 veces, pues no la muestro. Idea clave aquí, vector de ocurrencia. ¿Ya? Y por último, este de acá. ¿Cómo resolvemos esto? Entonces, yo vengo aquí, voy a tomar la letra A, tomar la letra D, la B, la A, la, digamos la D y la E. E. ¿Cuál es la idea clave aquí? Es que yo, bueno, tengo que recorrer sí o sí toda la cadena, ¿no ve? Entonces, esto me posiciona aquí. A mi nueva cadena la voy a poner, ¿ya? Entonces, a partir de la siguiente posición, es decir, desde esta posición, yo voy recorriendo posición por posición, ¿ya? Es decir, tú eres igual a este, sí, eres igual. Entonces, no lo voy a poner a mi nueva cadena. Me voy a saltar a la siguiente. Ya, esto se puede hacer con manejo de dos índices, I y J. ¿Ya? Me voy a venir a la siguiente y voy a decir, es igual a este de aquí, porque noten que este sigue quedándose ahí. ¿Me ve? Entonces, no, no son iguales. Ah, ya, no son iguales. Entonces, este de aquí lo voy a mover aquí. Pin, lo voy a mover aquí. ¿Ya? Como lo he movido, entonces esta letra D la voy a añadir aquí. Y como ya le he añadido, pues esto se va a avanzar a una posición. ¿No? Y voy a decir, ¿eres igual a este de aquí? No, no eres igual. Entonces, ¿qué hago yo? Pongo este aquí, ¿no ve? Lo pongo aquí y esa letra la añado a mi cadena. Luego, como ya lo he añadido, este va a avanzar aquí en uno, ¿no ve? Y va a decir, este de aquí es igual a, caray, esto, ahora sí. Este es igual a este. No, no ve, no es igual. Entonces, ¿qué hace? Esta flechita se avanza en uno. Como ha avanzado, entonces va a poner esa letra A. Listo. Entonces, ¿qué pasa ahora? A este le toca avanzar. Y dice, esta letra de aquí. Ah, ya no quiere mover. Ahora sí. Esta letra.
¿Es igual a esta? Sí es igual, ¿no ve? Entonces no me interesa, me sigo moviendo. Y así, entonces, digamos que esto fuera así, ¿ya? Aquí puede haber otra A y aquí otra A, digamos, ¿ya? Y lo que va a hacer es que va a preguntar lo mismo, ¿no ve? Diciendo prácticamente, este de aquí es igual a este de aquí. Sí, entonces avanza al siguiente. Luego, este de aquí es igual a este de aquí. Sí, entonces ¿qué hago? Avanzo. Este de aquí es igual a este de aquí. No, entonces ¿qué hago? Voy a poner esto, voy a mover esto acá y por último añado esa letra D, ¿ya? Luego, pues avanzo este nuevamente, avanzo este aquí a la siguiente posición, ay, no sé qué le pasa a esta pizarrita medio rara esta últimamente, ya. Entonces, como ya lo he puesto, ese se mueve aquí y como ya ha llegado al final de la cadena, pues ya ahí murió. Entonces, esa es la forma en la que nosotros hemos podido eliminar letras repetidas, ¿ya? Y bueno, eso sería todo. Entonces, esas tres tareitas ya les, bueno, no más que tareas, ejercicios para ustedes para que practiquen lo que hemos hecho, ¿ya? Y bueno, espero que les haya podido servir. Nos vemos la próxima clase. Se cuidan. Hasta la próxima. Chao, chao.